gracias una vez más, todas en un solo acuerdo, Señor. Te decimos bienvenido eres, Espíritu Santo. Todas estas hermanas que estamos aquí, que tú no ves separadas, y no lo ves en uno solo, en un cuerpo, Señor, en un acuerdo, en una fe, sedientas de ti. Como el siervo brama por las aguas, venimos sedientas de ti. Bienvenido eres, Espíritu Santo. En falso, Señor, edificaría si tú no estás conmigo. Edifica cada corazón. Espíritu Santo, toma el control del tiempo. En un parpadear tú puedes transformar una vida para la eternidad, Señor. En un solo versículo. Porque tú eres el que transformas, tú eres el que convences. Abre el entendimiento de cada una de nosotras, Señor. Así como abriste el de Lidia. Para que se haga un rema, Señor. Yo sé, Señor, que aquí hay por lo menos más de una, Señor, que necesita esta palabra, Señor. Lo puedo discernir en mi espíritu, Señor. Y sé que tu palabra no va a regresar vacía. Gracias, Señor. Toma control de mis labios. Toma control de todo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, y gracias, Hijo. Gracias. Entra a cada corazón, a cada lugar, cada habitación. Señor, porque el corazón es tan engañoso, para que tú seas convenciendo, redarguyendo, seas tú arrancando lo que no ha sido plantado por mi Padre y seas sembrando. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanas. Dios me las bendiga a todas en esta hermosa mañana. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga. El tema que vamos a ver es una reflexión. No va a ser un estudio tan profundo. Pero igual, la palabra de Dios es palabra que da vida y vida en abundancia. El tema le puse por nombre: no traigas a memoria las cosas antiguas y no vivas más en tu pasado. Nosotras todas sabemos, hermanas, aquí, y decimos diariamente, por lo menos yo lo digo, creo que la mayoría, por no decir todas, creo que estoy segura casi que todas, decimos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas en esta mañana. Y realmente a veces se nos hace como una muletilla, como decirlo por decirlo. Hoy vamos a reflexionar si realmente nosotros estamos viviendo en esas misericordias renovadas de cada mañana. Nosotras sabemos, hermanas, que todos los días son renovadas los órganos de nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, son renovadas el planeta, las galaxias, las plantas, los pájaros, toda la naturaleza es renovada, porque nuestro Dios no es un Dios de estancamientos, es un Dios que se renueva todos los días. Él no es un Dios que se queda anclado. Por lo tanto, nosotros, como sus hijas, deberíamos de caminar en esa naturaleza divina de renovación, dejando el pasado atrás. Vamos a ver que el Espíritu de Dios nos hable a nuestro corazón, porque es que nos cuesta tanto y nos anclamos a veces en el pasado, y ese pasado no nos deja tomar las bendiciones nuevas que a veces tenemos en nuestros labios, el decir gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas. Pero realmente algo está pasando en nuestro interior que no nos permite tomar esas bendiciones nuevas que el Señor nos quiere dar cada día y nos quiere llevar a completar el plan y el propósito que Él ya hizo para nosotras desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a
a iniciar con el versículo, capítulo de Isaías 43, versículo 18 y 19. Vaya a su Biblia, hermana, tome su Biblia, porque la palabra es la que transforma, la palabra es vida, la palabra renueva. La hermana Desiree me lo va a leer en la versión amplificada, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Hermana Desiree, adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, 18 y 19, versión amplificada. No te acuerdes de las cosas anteriores o reflexiona sobre las cosas del pasado. Versículo 19. Escuche con atención. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Ahora brotará. No te darás cuenta. Incluso pondré un camino en el desierto, ríos en el desierto. Gloria a Dios, hermanos, qué tremendo, como dice ahí, estoy a punto de hacer algo nuevo. En la versión Reina Valera dice, presta atención a esto, hermana, y que el Espíritu Santo le vaya hablando. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Él nos los está diciendo a nosotros, si usted quiere, nos está diciendo, nos está dando un mando, no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, mira el 19, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no os conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanas, hace un tiempo atrás, meditando yo en esta palabra, dice que es acordarse, porque aquí dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo no sé a usted, pero a mí, durante muchos años, hermana, siendo ya hija del Señor, caminando en el Evangelio, hubieron varias situaciones de mi vida en las cuales yo estaba anclada. Estaba anclada y no podía avanzar porque habían cosas pasadas en las cuales yo las traía a memoria. Y traer a memoria y acordarse no es que usted pierda la memoria. No significa eso. Significa cuando nosotros tomamos el tiempo para traer el recuerdo de alguna cosa pasada y meditamos en eso y le damos vuelta a eso y revivimos ese recuerdo. Y no podemos avanzar, que estamos ancladas ahí o como con un grillete amarrado a nuestros pies. Y yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy, pero quizás hay cosas que usted dice, ¿por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que yo veo a personas en Cristo que avanzan, que son bendecidas? ¿Y qué será lo que me pasa a mí? ¿Por qué será? El Señor me hablaba y me decía que Él no podía abrir un camino nuevo en una persona que está anclada en el pasado. Porque mire que la promesa aquí en el 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿Por qué cosa nueva? Porque el Señor es un Dios que renueva siempre. Ayer ya pasó, hermano. Ya ayer pasó y usted no puede volver al día de ayer. Ninguna de nosotras podemos regresar al día de ayer. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. A veces nos quedamos estancadas en el desierto porque no queremos dejar ese pasado. Los ríos representan la palabra del Señor, en el cual
a veces no tenemos la revelación, el entendimiento y no crecemos en la palabra. Años de estar en el evangelio y seguimos siendo la misma persona. Y no quiere decir que Dios tenga preferencia ni tiene hijas preferidas, no. Quizás usted ve que tal vez una hermana avanza en el evangelio y tiene menos años que alguien que tiene tantos años. Y quizás es porque estás estancada y anclada en el pasado, el cual Dios nos manda a que no nos acordemos de las cosas pasadas, que no vivamos y estemos trayendo a memoria y meditando en cosas pasadas, en cosas antiguas, cosas que ya pasaron. Mire cómo le pasó al pueblo de Israel en Números 11:5, un ejemplo vivo, que yo sé que también usted lo ha leído en varias ocasiones. La hermana lo va a leer en la versión amplificada, yo lo voy a leer. Es un versículo nada más, en el número 11:5. Vaya usted, hermanas, ahí a Números 11:5. Dice la palabra del Señor en Números 11:5. Recordamos el pescado que comíamos gratis y sin costo en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. En el nombre de Jesús. Voy a leer en la Reina Valera y lo voy a leer desde el 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Número 1, hubo un deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y de balde. O sea, según ellos no tenían que pagarlo, era gratis. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y el 6 dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven nuestros ojos. ¡Wow! Qué impactante, hermanas, qué fuerte. Y a veces nosotros leemos esto y decimos, qué gente, qué hombres y qué gente más mala. ¿Cuántas de nosotras a veces tenemos una actitud como esta, hermana? Yo creo que hoy es un día para que nosotros nos arrepintamos, hermanas. Si en algún momento nosotras cuando hemos llegado al Evangelio, el Señor nos ha reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Él en la cruz. Cuando ninguna merecemos nada, porque en nosotros no hay nada bueno, hermanas. Dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todas éramos merecedoras de tener una muerte eterna. Sin embargo, Él es tan misericordioso que dio la vida por nosotras y nos resucitó juntamente con Él. ¿Cuántas veces hay personas, hermana, o nosotras en algún momento, pero cuando yo no era cristiana, me iba mejor? Ahora que vine al evangelio, perdí el trabajo, los hijos se pusieron peor, la situación es más difícil, ahora es más difícil, trayendo a memoria un pasado que aparentemente, entre comillas, aparentemente era bueno. Un pasado que lo que trae es una vida eterna en el infierno. Un pasado que no estaba Cristo. Pero lamentablemente a veces hacemos estas cosas, hermanas. Es tremendo, hermanas, porque ahorita les voy a decir por qué es que les estoy hablando de esto en algo que viví yo. Vamos a ver cómo ve el Señor el pasado. Miqueas 7:19, Isaías 43:25. Vamos a ir, vaya a su Biblia, hermana, Miqueas 7:19. Mi hermana va a buscarlo ahí y yo lo voy a buscar aquí. Miqueas 7:19 primero. Miqueas Dice la palabra del 7:19. Señor en Miqueas 7:19, versión amplificada. Él volverá a tener compasión de nosotros. Él subyugará y pisoteará nuestra maldad. Entre corchetes, destruyendo el poder del pecado. Cierra corchetes. Sí, arrojarás todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Palabra de Dios. Ok, lea ahora Isaías 43:25, hermana.
Una vez, Dice la palabra Isaías del Señor 43. en Isaías 43:25. Yo, solo yo, soy el que borra tus rebeliones por amor a mí, y no recordaré tus pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, Miqueas 7:19 dice, mira, lo voy a leer en Reina Valera, esto lo voy a leer ahí. Voy a leerlo del 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermana, mire, vamos a ir a Isaías porque todo tiene que ver con lo mismo. Isaías 43:25. Vaya usted a Isaías 43:25. Mire aquí donde está. Isaías 43:25 dice lo siguiente. Dice, yo, está hablando el Señor, yo con autoridad, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire, hermanas, mire cómo habla aquí que dice que Él no se acordará de nuestro pecado, no lo traerá a memoria, dice que los echará a lo profundo del mar. Nosotras muchas veces, hermanas, no nos perdonamos a nosotras mismas. No nos perdonamos a nosotras mismas del pasado que ya Dios nos perdonó. Continuamos golpeándonos a nosotras mismas del pasado y a veces decimos que hemos perdonado a alguna persona y en cualquier momento que pase alguna situación que se nos presente, alguna situación que nos hagan, revivimos ese pasado. Que si un esposo fue infiel, que si me abusaron cuando era niña, que si no tuve padres y me abandonaron, que si cuando era niña viví en unas miserias y pobrezas, que si fulano de la iglesia me hizo algo, tal vez hace años, hermanas, que alguna iglesia alguien nos hirió, algún líder, algún pastor nos hirió y seguimos con eso. Y decimos que ya lo perdonamos. Y nosotros decimos que nosotros los perdonamos a nosotras mismas, supuestamente, y le pedimos perdón. Y vivimos ancladas en ese pasado. Vivimos ancladas a ese pecado y sacamos el tiempo a veces, hermana, hasta para meditar días, lo que no hacemos ni con la palabra. Soñamos con ese pasado. ¿No será que estamos nosotras todavía trayendo a memoria ese pasado, las cosas antiguas, cuando el Señor nos dice que Él no quiere que nosotros traigamos a memoria eso? ¿No será, hermana, que nosotras no hemos recibido el perdón de Dios? Él ya nos perdonó, pero nosotros no lo hemos recibido y no nos hemos perdonado a nosotras mismas y estamos caminando en culpabilidad, golpeándonos. No podemos crecer de esta manera, no podemos recibir las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotras si no olvidamos ese pasado. Como les digo, hermanas, la única forma que nosotros quizás podemos traer el pasado a memoria es para darle gloria a Dios, para recordar de dónde nos sacó Él, pero no para golpearnos a nosotras, porque si nosotras, hermanas, no traemos ese pasado a memoria, es porque en nuestro corazón hay orgullo y no hemos entendido lo que es la soberanía de Dios. Yo hablo en mí primeramente. Muchos años viví en el pasado, hermana, muchos años viví, tenía 15 años ya de ser cristiana y todavía vivía anclada en un pasado recordando el abuso que recibí cuando era niña. Los abusos que recibí del padre de mis hijas. Y yo decía, ay, pero si yo no hubiera nacido en esta familia, si a mí no me hubiera abusado fulanito tal cuando era niña, mi infancia no se hubiera distorsionado, entonces no me hubiera casado con el fulano de tal que me agredió tantos años. Entonces, y viviendo, y si hubiera, y qué hubiera, y viviendo en esos, y si no hubiera sido así, los hubiera no existen, hermanas. Y llegaba a la presencia del Señor llorando por eso. Señor, es que a mí me pasó aquello, Señor. Si a mí no me hubiera pasado. Gracias a Dios que Dios es grande y misericordia, hermana. Años de años viviendo con esto.
Y el Señor en varias ocasiones me dijo, ya deja tu pasado atrás. Llegó un momento, hermanas, donde poco a poco, como Él es tan hermoso en proceso, llegó enseñándome a dejar ese pasado atrás, a perdonarme. Y llegó un momento donde yo me di cuenta que había una área en mi vida que yo no me había perdonado. Llegó un momento donde yo dije, cuando yo me aparté del Señor, cuando yo me aparté del Señor, hermanas, mis niños han sido formados en el ministerio, en el Señor, en su palabra. Fui una madre donde yo sacaba el tiempo para instruirlos en su palabra, de verdad, una madre que me sentaba con ellos a instruirlos en la palabra. Y cuando me dejé engañar por el enemigo y por el orgullo, porque no hay otra palabra que es el orgullo, por no saber pasar la ofensa por alto 17 años atrás, me aparté, porque no puedo decir que por la culpa de fulano ni de sutano, porque es uno mismo. Me aparté, hermanos. Y lo que más me dolió y me golpea por años fue que en el momento que yo me aparté, era el momento que mis hijas estaban en la universidad, iban a entrar a la universidad, mis hijos eran pequeños, y igual ellos se apartaron. Y hubo eh, una división entre la familia. Hermanas, cuando el Señor, por su gracia y su misericordia, me trajo nuevamente a su camino, me trajo nuevamente a sus caminos, Señor. Yo le di tantas gracias al Señor y no creí nunca ni que el Señor me volviera a usar. Y para su gloria no solo me perdonó, no solo me puso anillo, no solo me puso vestidura, fue una experiencia personal que tuve yo con el Señor, sino que para su gloria no merezco ni siquiera que me use. Para su gracia y su gloria, por su gracia, usa esta vasija. Hermanas, pero había una área en mí que yo decía, y yo llegaba a la presencia del Señor, hermanas, y yo, cada vez que yo oraba por mis hijos y intercedía por ellos, yo lloraba y y yo decía, Señor, pero es que yo hice esto, y venían a memoria esos recuerdos. Y llegó un momento donde aprendí y el Señor me habló sobre la soberanía de Él, que Dios es un Dios soberano, donde Él, claro, sabemos que nosotros tomamos decisiones y vamos a recoger las consecuencias, aunque nosotros nos arrepintamos. Pero usted no se ha puesto a pensar, ¿no es Dios todopoderoso para Él poder haber impedido muchas cosas? Cuando yo pude entender que Dios pudo haber impedido muchas cosas y no lo hizo, fue porque Él lo permitió en su soberanía. Yo misma abrí puertas y Él lo permitió, como cuando uno le permite a un hijo equivocarse para que aprenda. Y, hermana, llegó un momento donde fui confrontada por el Señor, donde me di cuenta que yo me estaba golpeando. Y yo, según yo, era muy, muy buena, según yo era una mujer, ay, gloria a Dios, una mujer de Dios. Y cuando me di cuenta que mi corazón había orgullo, porque yo no me estaba perdonando, yo estaba queriendo decir que yo era más que Dios, porque no estaba recibiendo ese perdón de Él. Donde Él ya, yo le había confesado mi pecado hacía tiempo atrás, ya Él me había perdonado, como lo estamos leyendo aquí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Él no se acuerda más. ¿Por quiénes somos nosotras para traer a memoria sus pecados que ya fueron perdonados? Al yo no perdonarme a mí misma, le estaba diciendo al Señor, ay, no, es que yo tenía un concepto muy alto de mí, es que yo tenía que haber sido más santa, yo tenía que haber sido aquello, y no entendía que no, que yo era una pecadora, que pequé, que fallé, pero no estaba tomando su misericordia, no estaba tomando su amor, no lo estaba recibiendo. Y no podía avanzar, no podía crecer, no podía recibir esas cosas nuevas. Hasta que llegué el día que le dije, Señor, perdóname por yo haber vivido tantos años golpeándome y no haberme perdonado los pecados que cometí, por haber sido orgullosa y arrogante y haber tenido un concepto tan alto mío, más del que debería. Y entendí que ya no tenía que vivir más en ese pasado, porque ya el pasado pasó. Ya ni el Señor se acuerda. Muchas veces cuando viene a nosotros un acusador, que es el enemigo,
El Espíritu Santo nunca te va a acusar, hermana. El Espíritu Santo nunca te va a venir a acusar ni a condenar. El Espíritu Santo viene y redarguye y convence de pecado, pero no acusa. El acusador se llama Satanás, el enemigo de nuestras almas. El que viene a traer a memoria ese pasado. Mujeres, hermanas, que quizás en algún momento de su vida, en su juventud, cometieron pecados y quizás cometieron, no sé, hermana, algún aborto y ya se arrepintieron y ya le pidieron a perdón al Señor por ese aborto y siguen golpeándose por ese aborto. O quizás mujeres que tuvieron un divorcio y su hogar pues se separó y ya no estuvo esa familia ahí como hubiera soñado y viven golpeándose por eso. Dios hace cosas nuevas. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades que renueva la vida todos los días, renueva nuestra vida, nuestro entendimiento. Él quiere darnos cosas nuevas, pero mire cómo dice la palabra, cuando vamos a Isaías 43, cuando el Señor me hablaba esto, Isaías 43, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. El Señor me decía a mí, yo no puedo hacer cosas nuevas en ti si tú sigues trayendo a memoria tu pasado. No puedo, yo quiero, porque Dios quiere bendecirnos. Yo quiero traer cosas nuevas, quiero renovar tu vida, quiero traer una nueva vida en ti, quiero que la palabra sea en ti renovada, revelada, como ese río que fluye en medio del desierto, en ese corazón que estaba en desierto, pero no podía traerlo porque Él no puede poner algo nuevo en algo que está viejo. Si usted tiene, hermana, si usted tiene un pichel lleno de un refresco que está un jugo, que está ya añejo, que está feo, que está podrido, que está hasta engusanado, usted no puede poner un jugo nuevo ahí, tiene que botar eso y lavar ese pichel para echar un nuevo jugo. Yo no sé a quién está hablando el Señor hoy, pero el Señor quiere que hoy tú decidas y determines hoy dejar ese pasado atrás. Obviamente, el pasado que tú trajiste con arrepentimiento para que el Señor te perdone. No estoy hablando de un pasado que usted no ha querido confesar, sino un pasado en el cual tú has traído al Señor. Vamos a ir, hermanos, a Marcos 2. Ay, perdón, hermana. A Marcos 2. La hermana de Sirene me lo va a leer. Dice la palabra del Señor en Marcos 2, 21 al 22, versión amplificada. Nadie pone remiendo de paño nuevo, entre paréntesis, nuevo, en vestido viejo. De lo contrario, el parche se desprende, lo nuevo de lo viejo y la rotura empeora. Versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino, entre corchete, en fermentación, expandirá y romperá los odres, y el vino se perderá al igual que los odres. Pero hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Palabra del Señor. Amén, hermanos. Esta parábola está escrita en varios evangelios. Y aunque aquí el Señor se refería a los religiosos, ¿verdad? Que vivían con costumbres y practicaban cosas religiosas, pero pues el Señor me habló a mí en esta palabra, porque usted sabe que el Señor habla como Él quiere y la palabra es vida, es un río que fluye. Mire, hermanas, el Señor me hablaba, el vino tiene varias representaciones, que me hubiera gustado haber profundizado esto del vino, pero será en otra ocasión. Cómo el vino representa el evangelio nuevo, cómo el vino, las buenas nuevas, cómo el vino representa el gozo, representa las bodas,
El vino representa celebración. Y dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de los viejos y se hace peor la ruptura. Hablando primero de los vestidos, nosotros tenemos que tener una vestidura, hermana, una vestidura para recibir al novio, para irnos como novia. Y esa vestidura no puede ir con remiendos, no puede ir con cosas del pasado. Usted no puede recibir al novio viviendo su pasado, golpeando y trayendo a memoria ese pasado. Porque usted no puede presentarse al novio con un vestido con añadiduras, con harapos, porque de lo contrario, cuando eso va a romperse, porque el Señor todo lo hace nuevo, Él hace todas las cosas nuevas. Pero hay cosas que son cosas que nosotros tenemos que tomar una determinación. El Señor puede hacer todo porque Él es poderoso, pero hay partes en la palabra de Dios que nos toca a nosotros tomar determinaciones. Dice, voy a leerles aquí lo que encontré que dice sobre lo que es el vino. Dice que los cueros en los que se guardaba el vino era una bolsa hecha de pieles de cabra o también de oveja. Dice, cosidas por los lados para hacerlas herméticas. Con el paso del tiempo, el vino nuevo fermentaba y se estiraba el cuero. Por lo tanto, el vino nuevo no se ponía en cueros ya estirados porque la fermentación lo rompía. No se podía poner vino nuevo en odres que fueran viejos, porque no iba a aguantar, no iba a resistir. Al fermentarse se iba a romper. Yo no sé qué quiere poner nuevo Dios en tu vida, hermana. No sé si el Señor quiere traerte, renovar tu matrimonio, renovar tu vida, renovar el entendimiento, traer nuevas revelaciones de la palabra. Nuevas revelaciones me refiero, ya la palabra está arreglada, pero me refiero a un rema. Y no se ha podido hacer, hermanas. No se ha podido hacer porque estás viviendo en tu pasado. La palabra nos habla en varias partes de la Biblia, donde dice inclusive, despojaos del viejo hombre. Ya no vivamos conforme al viejo hombre. Revestidos del nuevo hombre. Usted no se puede vestir si usted no se quita primero las ropas sucias, viejas. Y sabemos que nosotros no tenemos ningún poder ni tenemos nada bueno nosotros, pero cuando ya nosotros hemos nacido de nuevo, hermanas, el Señor quiere renovar nuestras vidas, pero vea que dice, renovados, despojados del viejo hombre, quítense en ese viejo hombre, renovados, no dice, él nos dice a nosotros para que nosotros tomemos una determinación y lo hagamos nosotras. Ya es tiempo que nosotros dejemos la mala manera de vivir, los malos pensamientos. Hoy es el día para que usted tome una determinación, hermana, de recibir el perdón que Dios te dio. Hoy es el día para que usted decida ser ese odre nuevo, para que el Señor deposite en ti ese vino nuevo, para que el gozo del Señor venga sobre tu vida. ¿Cuántas personas, hermanas, por vivir en un pasado y no se han perdonado, han caído en una depresión de tal manera que muchas personas que han caído en depresión han llegado hasta suicidarse? Yo viví muchos años, hermanas, y yo no le voy a decir, tal vez usted dice, hermana, porque usted no me entiende, usted no sabe lo que yo pasé, yo viví esto, yo viví el otro. Hermana, todas hemos vivido de alguna u otra manera algo en el pasado. No podemos estar comparándonos con otras. Ay, dichosa aquella que tuvo un hogar donde los papás no se divorciaron nunca, donde tuvieron una familia. Ay, esa mujer que nunca sufrió. Dichosa esa hermana que tiene un esposo que la trata así, que la trata así. No, hermana, no se vea comparando con otros. Dele gracias a Dios por lo que usted es, por lo que Dios te ha dado.
el pasado cualquiera que sea. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien conforme el propósito que hemos sido llamados. Todo lo que en el pasado pasamos nosotras, el Dios de nosotros es tan maravilloso y hermoso que Él lo hace nuevo todo. Y lo usa para bien, porque las que un día de la infancia fuimos abusadas, Dios ahora usa eso para bien, para ayudar a muchas personas que pasaron la misma circunstancia que nosotros estamos pasando, pasamos en el pasado, y ya no tenemos dolor. Ya si tenemos aún la memoria, porque no quiere decir que la memoria se va a perder, si está en nuestra memoria, pero ya no está con dolor, ya no vimos golpeándolo de eso y diciendo, ¿por qué me pasó aquello? ¿Por qué? Como yo lo hice años, hermanas. Años, yo llegando a llorar a la presencia del Señor. Ay, es que si no me hubieran abusado cuando yo tenía apenas 5 años, si no me hubieran quitado la inocencia, no, mi vida hubiera sido diferente, que aquí, que allá, y que el otro, y ya el Señor me había perdonado, yo ya había que perdonado, pero yo no me perdonaba. Si yo hubiera sido una madre mejor, mis hijos no estuvieran así. Si yo hubiera sido una cosa mejor, si yo hubiera sido una mejor hija. Ay, que si yo hubiera sido una mejor hija, ya mi padre falleció, ya se fue, ya no está conmigo. Si yo lo hubiera hecho, ya no viva en el yo, en el si yo no hubiera. Dios no es un Dios que diga, ay, si mi hija hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro. No, a Dios no se le escapa nada. Dios lo sabe todo, Él sabe el principio y el final. Él sabe el principio y el final. El Señor quiere. Hoy a alguien le está hablando el Espíritu de Dios hoy. Ya no traigas a memoria el pasado. Es tiempo, es el día de que te perdones y es el día que recibas el perdón de Dios. Y es el día que le pidas perdón a Dios por haber tenido ese orgullo en tu corazón que no te ha permitido perdonarte. Porque el corazón está engañoso, que nos hace pensar, ay, que nosotros como que no los perdonamos, ay, porque somos tan buenas. No, nosotros no podemos tener un concepto más alto de nosotras. Tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios y no traer más a memoria tu pasado, hermana. Si continuamos viviendo y removiendo el pasado, Dios no va a abrir camino nuevo en nuestras vidas. No vamos a recibir ese vino nuevo. No vamos a tener esas vestiduras de novia para recibir al novio. No, es tiempo, hermanas, de perdonarte tú y que realmente el perdón que le has dado a las demás personas quede en el pasado. Ya no recordar más esto, porque eso no le agrada al Señor. Al Señor no le agrada. A alguien el Señor le está hablando hoy, yo no sé a quién. Pero sí sé que hay personas que viven en el pasado, hay mujeres que viven aún en ese pasado, ancladas a ese pasado. Señor hoy te dice, ya no vivas más en ese pasado. Vamos a ir otra vez a Isaías nuevamente, que esta palabra se haga rema en ti, en el nombre de Jesús. Isaías 43:18. El Señor te dice hoy, no os acordéis de las cosas pasadas. Fulanita, no sé, diga tu nombre. Teresa, Oceanía, Ana Marcelo, Desiree, Camila, todas las que estén ahí, no sé, Daisy. Ya no te acuerdes más de las cosas pasadas. No te acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No medites en ese pasado. No estés rumiando, como dicen ustedes, ese pasado, que le dedicamos horas a veces a eso. Porque el Señor te dice, he aquí que yo hago cosa nueva en ti. Pronto, muy pronto va a venir la luz. ¿Y tú la conoceréis? ¿No la conoceréis? Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Ese desierto, esta soledad que sientes. Quizás tiene años de estar en soledad porque has vivido en tu pasado y anclado en tu pasado. Y ríos en la soledad. Ríos, la palabra del Señor, que son esos ríos de agua viva,
esos ríos que todos los días son renovados. Él renueva todos los días la misericordia. Él renueva todos los días las flores. Él renueva todos los días las hierbas del campo. Él renueva el planeta. El sol, no, la tierra no deja de dar vueltas. El universo siempre está moviéndose porque Él no es un Dios que se estanca. Dios no se estanca. Él renueva todos los días y Él quiere renovarte. Él quiere renovarnos. No sé, hermana, ya no te ancles más en tu pasado y es el día de que tú dejes ese pasado atrás, le pidas perdón al Señor y lo dejes ahí, no lo traigas a memoria. Y cuando el enemigo lo traiga a memoria, que vamos a leer para terminar Hebreos 8:12. Mire lo que dice Hebreos 8:12. Hebreos Dice la palabra 8:12. Hebreos Sí, 8:12. Porque seré misericordioso y misericordioso con su maldad, y no me acordaré más de su pecado. Palabra. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré más de tus pecados y sus iniquidades. Hermana, si a usted viene memoria, acusaciones, no es Dios, no es el Espíritu Santo, es el enemigo que viene a acusarte, a traer culpabilidad. Cuando el enemigo te traiga a ti tu pasado a memoria, páralo inmediatamente y recuérdale el futuro de él, porque él no tiene redención. Él va a tener un futuro eternamente en el lago de fuego. Y nosotras, por su gracia, un futuro eternamente en la eternidad juntamente con él. Pero hermana, yo hablo por mí primeramente. No podemos tener ese vestido de novia y ponerles un trapo viejo, porque se va a romper. Él viene por una novia sin mancha, sin arruga. Esa arruga, esa mancha puede ser tu pasado. En el nombre de Jesús, que esa reflexión hoy llegue a tu espíritu, a tu alma, y que hoy inicies renovando tu vida y permitiéndole al Señor que ponga ese vino nuevo, esa palabra nueva, esa revelación que el Señor te traiga, que de pronto empieza a ver, abrirse. Ay, esto lo leía tantas veces, pero nunca lo había visto de esta forma y se abrió. Yo estoy en un proceso, en un tiempo, hermanas, donde he leído la Biblia durante muchos años y ahora digo, pero esto yo lo había leído antes y ahora siento como que se me abrieron los ojos porque el Señor empezó a renovar en mí cosas nuevas, porque llegué y tomé la determinación. Gracias a Dios. Gracias por su gracia. A decir, Señor, perdóname porque el orgullo no me dejaba perdonarme. Recibo tu perdón y este pasado quedó atrás y no le permito a nadie, a nada, ni al enemigo que traiga memoria ni que me acuse de algo que el Señor ya me perdonó y que no se acuerda. Que el Espíritu Santo traiga sanidad a su alma de cualquier herida que hayas recibido en el pasado, ya sea porque tú misma pecaste o porque alguien te dañó. Que el perdón es el que trae la reconciliación con el Señor. Sane tu corazón, que dice en la palabra que Él es Jehová Rafa, el que sana nuestras dolencias. Y que cuando, si en algún momento tienes que decir algo de tu pasado, como a veces yo lo digo sobre el abuso, sea para darle gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Dios me las bendiga, hermanas. Dios me las bendiga grandemente. Y que de verdad, yo sé, hermanas, que aquí hay más de una que está anclada. El Señor hoy te dice, quita esa ancla y deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que las aguas del Espíritu te lleven como un río de agua viva. Que no sea esa barca que está anclada ahí y no puede fluir. Que si trae el Señor hoy, si el Espíritu Santo te trae memoria algo a tu corazón hoy, sea para perdonarte, para arrepentirte y para que nunca más lo vuelvas a traer. En el nombre de Jesús.
Amén.